Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición saludarles una vez más por estos medios, esperando en Dios, hermanos, que se hayan gozado en sus diferentes congregaciones, que hayan recibido la bendición de Dios para poder seguir adelante y poder pelear la buena batalla que Dios en su misericordia nos ha hecho partícipes, amados hermanos, sabiendo que la victoria, pues Dios la ganó para cada uno de nosotros. Solo sigamos luchando, amados hermanos, y mientras seguimos haciendo eso, quiero compartirles, hermanos, la palabra de Dios, un pensamiento, una reflexión que pueda servir como insumos a lo que ya Dios nos ha dado para que podamos, hermanos, seguir peleando la buena batalla de la fe, ya que el mismo Señor nos exhorta que nos alentemos los unos a los otros. Así que, amados hermanos, estamos reflexionando los hábitos de un cristiano consagrado, ¿verdad? Ahora pues nos corresponde, hermanos, ya reflexionamos sobre el hábito de la lectura, el hábito de la oración, y ahora vamos a reflexionar sobre el hábito de la gratitud, ¿verdad? Y para eso, amados hermanos, vamos a leer un texto de la palabra del Señor, una porción de la Biblia, para que nos ayude, amados hermanos, como base para poder meditar en él y así poder desarrollar este pensamiento que Dios, pues, en su misericordia, quiera que todos tengamos para, hermanos, que podamos en nuestra vida tener ese hábito de la gratitud. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, ahí vamos a meditar, amados hermanos. Recuerda, estamos reflexionando sobre los hábitos de un cristiano consagrado. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. Este versículo que hemos leído, amados hermanos, es el que vamos a tomar para poder desarrollar este hábito de un cristiano consagrado, como es la gratitud. Son quizás muchos hábitos que como cristianos debemos, hermanos, como cristianos consagrados debemos de tener en nuestra vida para poder agradar a nuestro Dios y como cristianos, como personas que disfrutamos y gozamos la salvación del Señor, pues son hábitos, hermanos, que debemos de desarrollar, son hábitos que debemos de cultivar en nuestro diario vivir para estar fortalecidos, amados hermanos, en cualquier área de la vida, ya que, hermanos, la porción que hemos leído dice que se nos ha dado un reino inconmovible, o sea, es decir, hermanos, un reino que no solamente es una promesa, sino que es una realidad a la cual pues hemos sido acreedores y nos ayuda y nos fortalece para vencer el pecado, amados hermanos, y la muerte en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya que a través del agradecimiento, a través de este hábito de la gratitud, debemos de cultivarlo en nuestra vida, ¿verdad? En cada momento, no solo en los tiempos de bonanza, no solo en los tiempos de refrigerio, no solo en los tiempos cuando Dios extiende su mano, su favor a nuestro beneficio, debemos de tener gratitud, sino que es algo, hermanos, que como cristianos consagrados debemos de hacerlo, ¿verdad? Desde el momento que el Señor nos permite la vida, nos permite abrir los ojos, desde ese momento ya debemos de cultivar ese hábito en nuestra vida, de darle las gracias, de ser agradecidos, ¿verdad? Porque, hermanos, tenemos, como dije, o como dice el texto, la palabra de Dios, un reino inconmovible, o sea, es decir, nada ni nadie lo puede destruir y nada ni nadie nos lo puede quitar. Es una realidad, como dije, que nos lleva, hermanos, y nos garantiza la salvación y todas las promesas que Dios ha hecho a sus hijos, a su pueblo, ¿verdad? Así que, amados hermanos, por medio de la palabra uno aprende cuál es la importancia de la gratitud, cuál es, hermanos, como dice el pasaje que hemos leído, ¿verdad? Que, hermanos, sobre este reino inconmovible dice, hermanos, que tengamos gratitud y mediante, dice, oye bien, y mediante esa gratitud, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, es decir, amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que por medio de la gratitud sirvamos al Señor, lo que nos está diciendo, hermanos, es que tengamos una vida consciente en nuestro diario vivir,
por quién vivimos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí cuando dice sirvamos a Dios mediante la gratitud. O sea, es decir, la palabra del Señor nos exhorta, amados hermanos, que hagamos un examen consciente en nuestra vida, por quién vivimos y a quién servimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, no precisamente, hermanos, un servicio en una congregación, ¿verdad? Donde uno se congrega, que no está malo, está bien, excelente. Tenemos que ser participantes para atender al pueblo de Dios, pero en este caso está hablando de que debemos de ser conscientes porque a quién vivimos, ¿verdad? Entonces, y dice con temor y reverencia. Aquí el temor, hermanos, no nos está hablando el Señor de miedo, como nosotros entendemos el temor, sino que cuando está hablando con temor, amados hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí es que debemos de hacerlo con admiración, ¿verdad? Y reverencia, pues con respeto, ¿verdad? O sea, es decir, por medio de este reino inconmovible que se nos ha otorgado, dice que el texto tengamos agradecimiento. O sea, se nos ha dado un reino inconmovible. Ya los dones de Dios son irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí estamos claros y estamos seguros que nuestra garantía, nuestra seguridad de estar en la presencia del Señor en un futuro, amados hermanos, sea que el Señor venga o nos llame a su presencia, está garantizado. Entonces, por medio de este reino inconmovible, dice la palabra de Dios que tengamos gratitud y por medio de ella, pues, estemos conscientes a quién vivimos y que, hermanos, que dice que le sirvamos con temor y reverencia. O sea, es decir, repito una vez más, el Señor, hermanos, por el agradecimiento, quiere que hagamos conciencia que vivimos para Él, que tenemos una admiración de Él y un respeto hacia Él. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Y por eso es que, amados hermanos, es lo que cada uno de nosotros, como explicamos al inicio de estas reflexiones sobre los hábitos de un cristiano, es lo que debemos de cultivar en nuestra vida, la gratitud, en todas las áreas de nuestra vida, amados hermanos, para que cada uno de nosotros podamos cada día, hermanos, sea bueno, sea malo, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que todas las cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, dice, todas les ayudan para bien, dice, a los que aman al Señor. Cuando nos va bien, seamos agradecidos con el Señor. Nos está yendo mal, seamos agradecidos con el Señor. O sea, eso no debe de cambiar, hermanos. Recuerda que en este mundo Jesucristo fue claro en el Evangelio de Juan y dijo que, hermanos, íbamos a tener aflicciones en esta tierra. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción, vamos a tener que pasar circunstancias que no las buscamos, sino que ahí están. En un mundo, hermanos, que está dándole la espalda a Dios, en esta vida que vivimos, ahí están esas circunstancias, esas aflicciones, pero si vivimos agradecidos con Dios, tenemos ese hábito de cultivar en nuestra vida, de darle gracias a Dios por todo, amados hermanos, nuestras direcciones, nuestras decisiones y nuestro estilo de vida sería diferente, ¿verdad? Porque lo que prácticamente nos está diciendo la palabra de Dios, amados hermanos, es que vamos rumbo hacia la patria celestial. Eso es indiscutible. Estamos en un proyecto y en un paso de transformación, hermanos, que hasta llegar a la patria prometida, hasta llegar a la presencia del Señor, a ese momento culminante, maravilloso, que todos estamos esperando, que es ver su rostro y estar en su presencia, hermanos, entonces allí se va a terminar todo. Recuerda que Filipenses 1:6 dice, amados hermanos, que hasta este día el Señor sigue trabajando con nosotros hasta el día de su venida. Así que no debemos, amados hermanos, preocuparnos, no debemos desanimarnos, mucho menos retroceder, volver atrás, cuando nuestra vida no esté bien delante de Dios, cuando cometamos algunas faltas como creyentes, hermanos. Tenemos que comprender que nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue vigente en nuestra vida. Tenemos las dos naturalezas. Pablo pone a los Gálatas que es una lucha interna que tú y yo tenemos entre la carne y entre el espíritu, y a quien tú más alimentes, lo que dice ahí la palabra de Dios, ese va a prevalecer en cada uno de nosotros. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, más bien seamos llenos del espíritu. Entonces, amados hermanos, para que nosotros podamos en nuestra vida tener
ese hábito de ser agradecido con Dios, hay características en cada uno de los que somos agradecidos con Dios. Como dije, sea bueno, sea malo, en todo tiempo tenemos que agradecer a Dios. Veamos la primera característica. En este versículo que hemos leído hay dos características y vamos a ver otras dos. Dice la primera, hermanos, es que debemos de estar disponibles para servir a Dios. O sea, debemos de estar dispuestos y disponibles para servir a Dios. El texto que hemos leído dice que hemos recibido un reino inconmovible, por lo tanto tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Fíjate lo que dice el texto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, dice, ¿verdad? O sea, lo que el Señor está diciendo, amados hermanos, en este texto que hemos leído es que la gratitud lo que nos hace nos motiva, hermanos, a poder tener un estilo de vida diferente cada día. Recuerda que Lamentaciones, hermanos, 3:23 dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Por lo tanto, en pocas palabras, hermanos, lo que el escritor está poniendo es que es como, digamos, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No es que las fechorías de ayer se te agregan a las de hoy, y las de hoy a las de mañana, no. Es como, digamos, es un decir, como borrón y cuenta, porque son nuevas, ya las mismas misericordias de ayer no son las mismas de hoy, ni van a ser las mismas de mañana. Entonces, tenemos ese privilegio, amados hermanos, de poder ir enmendando nuestros errores para tener un estilo de vida mejor, ya que, como dije hace un momento, nuestro caminar en esta tierra, hermanos, mientras no lleguemos hasta las promesas eternas de estar en su presencia, pues vamos a tener recaídas, vamos a tener constantes ataques del enemigo, de las tentaciones, aflicciones, tantas cosas, hermanos, que nos van a querer desanimar, apartar de los caminos del Señor. Por eso es que un cristiano agradecido, una de sus características es que está dispuesto y disponible para servir al Señor. Es decir, ya dijimos qué es lo que significa servir al Señor en este contexto, amados hermanos, y es que tengamos conciencia de que para quién estamos viviendo. Si estás viviendo para agradar al hombre o estás viviendo para agradar a Dios. De eso dependerá, amados hermanos, cómo tú te sientas en los momentos de debilidad, en los momentos que quizás le fallemos al Señor. Nuestro deseo no es fallarle, hermano. ¿Verdad? Recuérdase que hay pecados de omisión y pecados de acción, dice la palabra de Dios. Los pecados de acción, amados hermanos, dice Juan, que por eso no oremos, porque ya el cliente o la persona que practica está muerto, o sea, es un practicante. Pero los pecados de omisión son aquellos que se cometen, hermanos, inconscientes, llamémosle de esa manera, pero no es que no tengas conciencia. Todo pecado pasa por la conciencia humana antes de cometerlo, pero como estamos cultivando ese hábito de saber que vivimos para Dios, entonces no hay nada que su sangre no pueda limpiar, no hay nada que un arrepentimiento y que confesemos ese pecado Dios no lo pueda perdonar. Así que, amados hermanos, librémonos y limpiémonos, ¿verdad? Para que podamos tener una vida que le agrade para que le agrade al Señor, como dice así. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón agradecido? Fíjese lo primero que dice, hermano, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no, dice, para los hombres, ¿verdad? O sea, un corazón agradecido, hermano, o un cristiano que tiene el hábito de ser agradecido, supera todas sus excusas. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios y es lo que te explicaba hace un momento. Siempre que tú y yo le fallamos, no ponemos excusas. Simplemente nos doblegamos, le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y le decimos, Padre, perdóname porque he fallado, he pecado contra ti, contra el cielo. Y empezamos a reconocer, hermano, no somos quienes para poner excusas para poder justificar nuestro pecado, de ninguna manera, sino que simplemente somos agradecidos y sabemos que le hemos fallado al Señor. Por supuesto, no somos practicantes. Ya si nuestra vida es una vida de práctica de pecado, entonces sí, ya hay un problema, ¿verdad? Porque dice la Escritura que la simiente de Dios está en nosotros, dice. Por lo tanto, dice, no pecamos. O sea, es decir, un pecado consciente, que tú lo hagas ya premeditadamente. Todo pecado pasa por la voluntad humana. No hay pecado inconsciente ni consciente. Todo pecado sencillo, ahora como sea. Pero tenemos esa bendición que no somos practicantes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto,
un corazón agradecido que tiene ese hábito y cultiva de tener gratitud a Dios por este reino inconmovible que el Señor nos ha dado, no superamos, hermanos, todas las excusas que puedan haber en nuestra vida para querer justificar nuestro pecado. La segunda característica, hermanos, de un cristiano agradecido, dice allí mismo, hermanos, en el mismo versículo, dice que sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia, dice. O sea, es decir, un cristiano agradecido quiere agradar a Dios, ¿verdad? Como está diciendo aquí el texto, hermano, ¿verdad? Es hermanos, un mensaje como un regalo, amados hermanos, que nos ha dado el Señor al tener ese corazón agradecido, ¿verdad? O sea, es algo, amados hermanos, que queremos siempre agradar al Señor. Y muchas veces quizás nosotros nos llegamos a tener, hermanos, ese sentimiento de culpa, que quizás no estamos agradando al Señor con nuestro estilo de vida, que quizás Dios no se muestra agradable a cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestra vida, más en un mundo convulsionado, un mundo injusto, un mundo que está en tinieblas, un mundo que le está dando la espalda a Dios, un mundo que está injusto a través de todo el caos social que se avecina. Pero con todo y eso, hermanos, debemos de comprender que para poder tener una vida que le agrade a Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos 12:1, que pongamos nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, dice. Oh hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es vuestro culto, dice, racional. O sea, es decir, hermanos, no va a ser fácil lo que está diciendo el apóstol. Recuérdate que cuando dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio, está hablando que tenemos que hacer morir en nosotros todo aquello que no le agrada al Señor. O sea, no va a ser fácil, indiscutible, pero vale la pena, amados hermanos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos pone ejemplos de lo que tenemos que hacer morir en cada uno de nosotros. Dice, por ejemplo, Colosenses 3, verso del 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice. Eso es lo que Pablo dice cuando dice presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, morir, hacer morir en nosotros estas cosas que menciona Pablo, dice, y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que, si queremos tener una vida agradecida, hermanos, una característica será que siempre vamos a tratar de querer hacer las cosas para agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Así como nos enseña la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Como dije hace un momento, nuestro estilo de vida es una característica de que estamos agradando a Dios. Cuando el Señor, hermanos, le llevan a aquella mujer adúltera, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 10, ¿qué dijo el Señor? Que enderezándose, dice, porque cuando los hombres le presentaron a esta mujer, hermanos, el Señor se agachó a escribir en tierra. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él se enderezó ya no había nadie. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, fíjate, hermanos, para poder agradar al Señor, tener un corazón, un hábito de agradar al Señor, tenemos que hacer morir en nosotros todo aquello que no le agrada, para que podamos tener, hermanos, con su ayuda, por supuesto, un estilo de vida diferente al que podamos llevar en estos días. Por eso, hermanos, el Señor le dice a esta mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, porque el deseo del Señor es ese, hermano, que cambiemos nuestro estilo de vida, cada día mejorando para tener un estilo de vida mejor. El pasado ya no lo podemos recuperar, pero podemos aprender de los errores que ahí cometimos, de las malas decisiones, y que ahora puedan ser consecuencias que podamos estar desarrollando nuestra vida, que de esas malas decisiones, de esos errores, en estos momentos las podemos estar pagando. El futuro es incierto, no lo sabemos. El Señor ya lo sabe. Entonces tenemos que vivir el momento. Y en este momento es que nosotros tenemos que desarrollar ese hábito
de ser agradecidos al Señor, y una característica es, amados hermanos, es que vivimos agradando al Señor, ¿verdad? Una tercera característica, hermanos, ¿verdad? Una tercera característica es que como agradecimiento, hermanos, los cristianos somos agradecidos con Dios y ofrendamos en la casa de Dios. Hablándolo en un término como se conoce el lugar de congregación, el local de 4 paredes donde nos congregamos, la casa de Dios, el templo, la iglesia. Claro, sabemos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, somos la iglesia, pero en la palabra, hermanos, ya leímos ese hábito de congregarnos, y allí pues se nos exhorta que debemos de congregarnos. No podemos ser ermitaños, cristianos solitarios, sino que Dios exhorta, prácticamente nos da un mandato: no dejemos de congregarnos. Entonces, un cristiano agradecido, amados hermanos, pues tiene ese hábito, ¿verdad?, de ofrendar. Y fíjate que hasta dónde el Señor es tan misericordioso, amados hermanos, que Él no te exige, ¿verdad? Tal vez el hombre te puede exigir, pero Dios no te exige, porque en 1 Corintios 16, verso 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjate lo que dice el Señor: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según dice haya prosperado. Hermano, si nuestro estilo de vida, como es la segunda característica, agradar a Dios, tuviéramos la capacidad y las decisiones necesarias para poder administrar todo lo que Dios nos da. Pero muchas veces en nuestras malas decisiones, como dije hace un momento, no podemos administrar lo que Dios nos da, y por eso muchas veces pasamos limitados. Tal vez tú tengas un buen trabajo, buenos ingresos, pero tienes deudas que cancelar, te metiste en líos como yo, como cualquier ser humano normal, hermano, ¿verdad? Entonces el Señor hasta en eso tiene cuidado, ¿verdad?, de no exigirte, sino que dice que pongas algo aparte según dice hayas prosperado. Por eso en otros lados, en otros pasajes dice que, hermanos, demos como propusimos en nuestro corazón, ¿verdad? Demos con alegría, como propusimos en nuestro corazón. O sea, es decir, amados hermanos, si tú propusiste, tienes un corazón agradecido, y un ejemplo, tú dijiste: voy a dar $1 para la obra, para que avance el evangelio, ¿verdad? Ya que pues hay gastos en el local, etcétera, etcétera. Pero luego tú vienes y dices: no, ya no voy a dar ese $1, voy a dar $10. Así, hermanos, siendo a lo que la palabra de Dios nos enseña, ya no lo demos. Porque tú propusiste dar $1. Si tú propusiste dar una cora, pues esa cora, hermano, porque es la disposición que tengamos y lo que proponemos en nuestro corazón. Si no, recuérdate aquella viuda, amados hermanos. Aquella viuda recordó que había bendición como aquella viuda de Sarepta, hermanos, que Dios bendijo a través del profeta Elías cuando solo estaba para comer una torta y luego morir, dice ahí. Pero Elías, hermano, le dijo en una forma de egoísmo, si lo podemos ver así: primero haceme a mí. Y la historia pues tú la conoces, no le faltó a la mujer en un tiempo de hambruna en esa época en Sarepta la alimentación. Entonces esta viuda, hermanos, de Lucas, que dice que el Señor vio que aquellos daban de lo que les sobraba, pero esta viuda dio lo que tenía para su habitación, su alquiler, qué sé yo, y su alimento, aquellas 2 blancas, ¿verdad? Y el Señor dice que ese lo vio con agrado. Por eso es que el Señor dice que demos lo que proponemos. Entonces, una característica de un cristiano, hermanos, que tiene el hábito de agradecimiento a Dios, cultiva en su corazón siempre de aportar, hermano. Yo sé que hoy en día los temas financieros dentro de los locales es un tema de no terminar, hermano. Pero cuando uno es agradecido y está consciente de lo que la palabra le enseña, hermanos, uno sabe que es cierto que hay gasto, hay que pagar impuestos, hay que pagar agua, luz, etcétera. Si hay hermanos que están en necesidad y se les da una ayuda para que organicen el local, para limpiar, etcétera, lo que sea, hermano. Entonces uno, hermanos, como dice ahí, según haya prosperado, dice que debemos de aportar a manera de ofrenda, o sea, voluntario. O sea, no hay una exigencia de una cantidad X, por eso se llama ofrenda, voluntario, ¿verdad? No estoy hablando de prosperidad y todas esas cosas, que Dios me libre, hermanos, estar enseñando de ese tipo de cosas, ya que Dios lo que quiere es que nazca la disposición que hay en nuestro corazón, amados hermanos.
sino recuérdate en la mano de quién se multiplicaron aquellos peces y aquellos panes, cuando el Señor se las dio y el Señor oró, pero en las manos de quién se multiplicaron, en las manos de los discípulos, y dice que hasta sobró. Entonces, ¿cuánto el Señor nos ha bendecido materialmente hablando, amados hermanos? Pero por nuestras malas decisiones, hermanos, quizás estamos en situaciones difíciles, y por eso el Señor hasta en eso tiene cuidado, según dice, hayas prosperado, ¿verdad? Así que esa es la tercera característica de un cristiano agradecido, que ofrenda para el avance de la obra del Señor. Dice, hermanos, como una cuarta característica, hermanos, es que debemos de compartir las maravillas que el Señor hace con cada uno de nosotros. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas sale también, y creo que en el Evangelio también de Mateo, sale aquel gadareno que estaba endemoniado y que el Señor le sacó los demonios, y este hombre quería seguir al Señor y quería servirle al Señor, pero dice en Marcos en el capítulo 5, verso 20, amados hermanos, en el 19, que este hombre le quería seguir, pero dice que el Señor no se lo permitió, sino que dice que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice la palabra de Dios, se maravillaban. Entonces, una cuarta característica, amados hermanos, es que un cristiano con hábitos, un cristiano consagrado, tiene el hábito de compartir, hermanos. Cuando hay agradecimiento, uno comparte las maravillas del Señor a otras personas que están en situaciones en las cuales el Señor nos encontró a cada uno de nosotros. Personas que, hermanos, pretenden disfrutar la vida con una felicidad falsa, efímera, porque el vacío siempre permanece en sus corazones. Hay personas que sufren, hermanos, y viven con una esperanza falsa, ¿verdad? Porque viven sin esperanza, pero ellos quieren aparentar todo lo que realmente no poseen. Aún, hermanos, cristianos que no están consagrados al Señor viven de esa manera, pero el Señor quiere, hermanos, que en manera de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, y cultivamos ese hábito de ser agradecidos, Él quiere que compartamos todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros, hermanos. Nosotros podemos comentarles, hermanos, a estas personas que en Cristo hay solución a los problemas, que en Cristo hay salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, que no hay nadie más que pueda llenar ese vacío del corazón más que la presencia de Dios, porque tú y yo, a pesar de que podamos estar siendo consagrados, las aflicciones de la vida nos están muchas veces atacando, hermanos, y no llegamos al extremo de la desesperación, porque hemos confiado en un Dios vivo, hemos confiado en un Dios que nos ayuda, hemos confiado en un Dios que sus promesas son reales, y ahí vamos adelante, amados hermanos, que hasta este día, por su misericordia, no me dejas mentir, no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado el alimento. Vamos quizás dentro de un momento a reposar y quizás ya cenamos, pero hay personas, hermanos, que están alejadas de Dios, o personas que no conocen a Dios, que están en una situación difícil por no ser agradecidos con el Señor. Entonces, una de esas características es, hermanos, que el Señor quiere aquí que nosotros no nos quedemos callados, ¿verdad? Sino que quiere que compartamos, hermanos, lo maravilloso que es estar en su presencia, porque mira, hermano, en esta vida que estamos llevando y las injusticias de la élite mundial, que todo está encareciendo a nivel mundial, solo en un país, en la presencia de Dios, hermano, todo alcanza. En el Señor todo abunda. En el Señor hay hasta para compartir. Pero tenemos que compartir todas esas maravillas, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora ya no tomamos decisiones alocadas. Ahora cada centavo que llega a nuestra vida, hermanos, lo distribuimos de tal manera que Dios, a veces nosotros nos sorprendemos de las maravillas de Dios, que siempre nos saca adelante en los apuros que nos metemos, ¿verdad? Entonces, por eso una cuarta característica de un cristiano agradecido es que no se queda callado, hermanos, comparte, como está diciendo aquí, ¿verdad? Pues el Señor le dice, cuéntale a los tuyos, dice, a los de tu casa, dice, cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida, dice, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que ser portadores de que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de aquel que se humilla y se arrepiente delante de su presencia. Dice el libro de los Hechos 4, 18 al 20,
Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Gloria a Dios. Por eso es que esa es una característica de un cristiano agradecido, que no se puede quedar callado, no puede dejar de hablar de Cristo. Por eso de nuestra boca siempre tiene que salir palabra de Dios, amados hermanos, porque recuerda lo que el Señor dijo: de toda palabra ociosa daremos cuenta en aquel día. Hasta de eso vamos a dar cuenta. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, dice la Biblia también. Entonces, cuando el Señor dice, amados hermanos, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en aquel día, no se está refiriendo a aquellas palabras ofensivas, malas palabras, como le dice uno, o palabras soeces, o palabras malcriadas. No, hermano, está hablando cuando nuestras conversaciones no llevan el ingrediente de la presencia de Dios. Porque ¿qué es ocioso, hermano? ¿Qué es ocio? ¿Qué es una persona ociosa? Alguien que no hace nada. Entonces, cuando el Señor dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en aquel día, es decir, que siempre que nosotros platicamos con alguien, siempre debe de llevar el ingrediente de compartir de las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No como muchos tenemos, hermanos, esa costumbre de que a veces platicamos, ya sea personalmente con la persona o por teléfono, pero de Cristo no le mencionamos nada. Allí están saliendo palabras ociosas de nuestra boca. Entonces, por lo tanto, fíjate, aquí los apóstoles los querían silenciar, los querían callar, pero ellos dijeron: no nos podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Así que, amados hermanos, con estas palabras de este versículo del libro de los Hechos 4, hermanos, termino esta reflexión, este pensamiento sobre que estamos reflexionando sobre los 7 hábitos de un cristiano consagrado. Ya leímos o ya reflexionamos por estos medios sobre el hábito de la lectura, el hábito de la oración, el hábito de congregarnos, y ahora pues el Señor nos permite, hermanos, reflexionar sobre el hábito de la gratitud. Así que, amados hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, y recuerda que vamos rumbo a esa presencia de estar rostro a rostro con Él, ya que tenemos un reino inconmovible, una garantía, como así es Pablo a los Efesios dice, que se nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, el sello que el Señor nos puso, más este reino inconmovible. Nada ni nadie nos puede destruir. Podemos caer, 70 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por lo tanto, hermanos, un cristiano agradecido nunca pondrá excusas para justificar sus errores, siempre firme y convincente que tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, y que su sangre está fresca y brotante para limpiar todo pecado. Abogado tenemos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestro pecado. Hijitos, mi deseo es que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero si confesamos, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos. Así es que adelante, amado hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vienen tiempos difíciles, la palabra no nos augura tiempos mejores, pero en el Señor, hermanos, tengamos o no tengamos, la vida es mejor delante de la presencia de Dios que alejados de Él. Así es que, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga y que tengan un feliz descanso. Con la bendición de Dios podamos iniciar pues nuestra semana de labores mientras el Señor nos ayude y nos mantenga en esta tierra. Que la paz del Señor esté con ustedes.